céntricas y muy grandes para estas enfermedades. Bueno, para enmarcar como todo el tema, el ALPIT significa autoinmunidad más linfoproliferación por un defecto monogénico. Aquí van a predominar como las formas autosómicas dominantes, como el CTLA4 y STAT3 con ganancia de función, y el APS. Perdón. Bueno, viendo como la imagen de la derecha, vamos a ver cómo empiezan con hiperplasia folicular y plasmocítica con crecimiento linfoide benigno. Y aquí van a aparecer ejemplos de patologías que conocemos, como la inmunodeficiencia común variable y el APS. Y después tenemos infiltrados linfoides polimorfos, que ya tiene como proliferación difusas típicas de ALPS y otros errores innatos de la inmunidad combinados. Ya al final tenemos como la malignidad linfoide, y aquí es cuando ya la disregulación persiste y puede evolucionar a linfomas o leucemias. Aquí vamos a ver cómo en listados tenemos a CTLA4, entre otros. Pero para esta clase lo importante aquí va a ser como CTLA4. Y pues ya. Como general, se trata de un subgrupo como de errores innatos de la inmunidad que están divididos en diferentes categorías, dependiendo, que conviven con autoinmunidad y linfoproliferación. Aquí, como la triada clínica, suele ser adenopatías, esplenomegalia, citopenias autoinmunes la mayoría de las veces, y disgamaglobulinemia. Eh, bueno, continuamos. Bueno, los ALPIT son poco frecuentes de forma individual, pero su prevalencia combinada, impacto clínicos, pues ya van a ser significativos. La tabla de aquí de la derecha, vamos a ver múltiples entidades. Ay, listo. Múltiples entidades agrupadas por fenotipo, y cada una es poco frecuente, pero juntas van a sumar una carga asistencial pues importante. Aquí es importante saber que muchos fenotipos van a ser como enmascarados como una inmunodeficiencia común variable inicio o un tipo ALPS, que así se van a quedar como los diagnósticos correspondientes a cada una de ellas. Aquí vemos cómo la tabla pues los engloba a tipo común variable, tipo ALS, y pueden tener estas ya mutaciones al hacer los estudios genómicos de FAS o FAS ligando, CTLA4 o PI3K. El fenotipo pues ya se solapa, pero el mecanismo cambia. Aquí, pues, el retraso diagnóstico va a ser con una media de 5 a 10 años desde los estudios que se han realizado desde el inicio de los síntomas. Esto explica por qué el solapamiento clínico, pues, es muy común en este tipo de enfermedades. Bueno, la autoinmunidad en los errores innatos se entiende mejor como un sistema de capas de control. Cuando una o varias capas fallan, pues aparece el fenotipo autoinmune. Aquí, por ejemplo, en este esquema, nos habla de que arriba resume como un panorama actual. Hay muchos genes implicados en los errores innatos, y dentro de ellos está el subconjunto de errores innatos con autoinmunidad. Debajo se muestran como el tipo de alteraciones genéticas que nos hablan como de la pérdida de función, la ganancia de función, el hipomorfismo, la haploinsuficiencia o el dominante negativo, que se agrupan en mecanismos moleculares. Pues ya más abajo, como desencadenantes, tenemos infecciones o microbioma o estrés o trauma, que van a modular la expresión clínica a través de los efectos, pues ya celulares o humorales, dependiendo de cada tipo de enfermedad. Y al final, pues ese flujo termina con fenotipos autoinmunes de los errores innatos de la inmunidad, y pues ya en su relevancia para la terapia que van a tener su relevancia para tener una terapia de precisión. Pues los la autoinmunidad va a resultar como de fallas en múltiples capas de control inmunitario. En la capa uno tenemos como la tolerancia central,
que es la primera barrera, que se trata de eliminar los linfocitos autorreactivos durante la maduración del timo. Y si falla, salen células autorreactivas a la periferia y el sistema depende pues de esta para contenerlas. La capa 2, pues es la tolerancia periférica. Aquí actúan los linfocitos T reguladores y la apoptosis como frenos. Cuando esta capa falla, pues ya podríamos decir que aparecen modelos ya del ALPIT, como los vamos a ver. Ya hablamos como del FAS y FAS ligando. Aquí no va a haber como apoptosis por activación y persisten los linfocitos que debieron como de ser eliminados. Y después tenemos, por ejemplo, el CTLA4 que si se pierde el punto, como este punto de control, coestimulador, baja la función de los T reguladores y sube como su activación. Después tenemos la capa 3 que nos habla de control de inflamación y resolución de la respuesta inmune. Y esta capa modula como la magnitud y la duración de la respuesta. Aquí vamos a ver como una hiperactividad de P3K y el STAT3 con ganancia de función. Bueno, para el diagnóstico, pues vamos a partir de un paciente con linfadenopatía o, por ejemplo, esplenomegalia persistente. Y, por ejemplo, aquí lo vemos como hasta arriba del diagrama este. Y en este caso, primero es esencial como excluir neoplasias, infecciones activas, enfermedades metabólicas inicialmente. Y justo como debajo vamos a ver que nos habla del nodo inicial, que ya excluimos todo lo demás y ya iniciamos con nuestros laboratorios, estudios de laboratorio iniciales, que sería como una biometría hemática completa, cuantificación de inmunoglobulinas, por lo menos IgA, IgG, IgM y superpoblaciones de linfocitos básicas como TB y NK. Y pues ya. Nos habla aquí como esta línea horizontal de la evaluación inicial que tendríamos que recorrer si tenemos a este tipo de paciente. Por ejemplo, si tiene infecciones específicas, vamos a valorar si tiene qué tipo de etiologías infecciosas y ya con esto vamos a hacer como la lista de posibilidad de un defecto inmune. Solo en caso de que sea recurrente, por ejemplo, si tiene eczema o infancia muy temprana, en la infancia muy temprana hace pensar como en defectos cutáneos o mucosos de la barrera. Enteropatía, pues ya nos va a hablar un poco más de la tolerancia periférica alterada. Y malformaciones autoinmunes, pues ya va a ser como, vamos a hablar de artritis, endocrinopatía y citopenias. Bueno, en un paciente que tiene fenotipo de Alpid y biomarcadores compatibles, normalmente lo que tenemos que hacer es, bueno, ahorita vamos a ver que en cuanto a labs es como la forma más, como que embarca todo y que es como la enfermedad característica de estos tipos de síndromes. En este caso, pues iniciaríamos con una vitamina B12 alta, si tenemos células doble T alfa beta elevados. Vamos a ver cómo este diagrama. Y aquí, pues, un paso importante es tener panel de genes, exoma clínico, secuencia dirigida, según los recursos que tenemos en nuestro lugar. Aquí vamos a ver como dos caminos. Si los biomarcadores, pues, que tenemos apuntan a ALPS y no hay como una variante germinal, pues ya nos vamos por este lado de acá, de la derecha. Y aquí, pues el siguiente paso sería buscar una mutación en faz. Aún aunque esté, pues, negativo, lo que nos dice este cuadro es que podemos buscar, por ejemplo, después la mutación somática y en caso de que esté negativo, pues ya vamos a ver que hay algunos tipos de mutaciones que son inciertas o que no están presentes, pero si todo lo demás, si la clínica nos da, pues podemos hacer el diagnóstico. Ya por el lado de que los biomarcadores no son de ALS, pero persiste con el error innato, pues ya nos vamos por el lado izquierdo, que pues en realidad nuevamente es como pedir el estudio genético y si no se identifica como una mutación causal, considerar mutaciones somáticas o reordenamientos que requieren como técnicas más específicas que vamos a ver más adelante.
Bueno, para empezar con el ALPS, es un trastorno de la homeostasis linfocitaria causado por defecto en la apoptosis mediada por FAS. En esta imagen, pues se va a apreciar el rasgo clínico típico que nos habla con adenopatías generalizadas, aquí con predominio cervical, y pues tienden a ser no dolorosas, que persisten o fluctúan como en tamaño. Son compatibles con linfoproliferación benigna y no con una infiltración maligna, pues inicialmente. Y pues como les dije anteriormente, se considera el prototipo de las enfermedades por regulación inmune, eh, justo por este crecimiento ganglionar persistente y por el mecanismo de fallo de la eliminación de los linfocitos, que vamos a ver más adelante. Bueno, bueno, aquí vamos a ver la vía FAS, que es, esta vía es como el freno fisiológico que elimina linfocitos activos o autorreactivos. Aquí prácticamente si el freno falla, quedan células que no deberían como estar de sobrevivir y aparece la linfoproliferación y autoinmunidad. Aquí está pues el ligando FAS con CD95L uniéndose a su receptor FAS en CD95 en la membrana del linfocito. Esa unión pues va a reclutar el adaptador de FAT y las procaspasas 8 y 10 formando el DISC, que es el complejo de señal de muerte. El DISC activa la vía extrínseca de la apoptosis y las caspasas se van a encender pues, posteriormente y el linfocito se apaga de manera programada. Por eso decimos que la vía FAS y a FAS ligando es fundamental para depurar los linfocitos T autorreactivos y para la concentración clonal después de una respuesta inmune. Si hay mutaciones tanto en FAS o FAS ligando o de la caspasa 10 o en el DISC que no se arme bien o las caspasas que no se activen por este lado, toda esta vía, pues la apoptosis inducida por reactivación falla y esas células pues no mueren cuando deberían. Entonces, lo que se va a acumular aquí van a ser linfocitos T activados y de forma muy característica, pues vamos a ver más adelante que son alfa, beta, CD3 positivos que no van a expresar ni CD4 ni CD8, que a lo que llamamos T dobles negativos. Y esta que más, como vamos a ver más adelante, va a ser como la huella de este del problema. Y pues bueno, en suma, al no eliminar las células autorreactivas, se va a romper la tolerancia periférica, sobreviviendo los linfocitos T y B, incluyendo los autorreactivos, lo que explica como las citopenias autoinmunes y adenopatías y esplenomegalia a lo largo del tiempo de la evolución de la enfermedad. Bueno, en el ALF por FAS, el problema es en cómo se va armando o no, dependiendo de la maquinaria de la apoptosis. Pues, en esta diapositiva, lo importante es que vamos a hablar de dos ideas, el dominante negativo y la pluriinsuficiencia. Arriba, como de este esquema, vamos a ver que tenemos el gen de la proteína de FAS. De izquierda a derecha, pues se encuentra la secuencia señal que lleva al receptor de la membrana, los dominios ricos en cisteínas del exterior. Ahí se une pues el FAS ligando y el segmento transmembrana y al final el dominio de muerte dentro de la célula, que es el que activa las caspasas. Este de acá al final, antes del sitio de unión del ligando del dominio de ensamblaje previo, que permite que varios FAS pues técnicamente se junten entre sí. Bueno, cuando hablamos del dominante negativo es el mecanismo más frecuente. Aquí una copia mutada de FAS conserva pues el PLAT, o sea, sí entra al trímero, pero está alterado como el dominio de muerte. Lo que pasa aquí es que el receptor mutado contamina el conjunto y el complejo no va a reclutar bien FAT, que es lo que veíamos previamente, ni las caspasas y no va a haber apoptosis. El segundo mecanismo, pues, nos habla de la haploinsuficiencia. Aquí la mutación impide que la proteína se exprese o que se ensamble. Por ejemplo, si afecta al PLAT o provoca como truncamientos, el resultado es que vamos a tener menos faz funcional en la membrana
Y pues estas son como las dos maneras en las que puede fallar el FAS. Y pues en las presentaciones genéticas que tenemos en ALPS, primero tenemos ALP-FAS, la mutación germinal, que es el gen sería como el tener FRSF6, que es la forma clásica y más frecuente, que se encuentra hasta en el 79%. Y suele ser autosómica dominante con penetrancia incompleta y muchas variantes actúan como dominante negativo. Eso significa que la mutación en todas las células del cuerpo está presente y si hay riesgo de heredarla. El segundo, pues ya habla de el ALPS somático FAS, que es una mutación somática en FAS adquirida de la célula madre, pues ya pues hematopoyética en este caso. Aquí el fenotipo clínico es indistinguible del germinal y en conjuntos supone un subconjunto significativo del caso que pues ya nos lleva del 10 al 15%. Aquí la clave es que la mutación no está en todas las células y no se hereda. El riesgo familiar ya es muy bajo. Y hay formas, como vamos a ver, poco frecuente, FAS ligando o o por medio de la caspasa 10, un grupo de ALPS desconocido con biomarcadores típicos, pero sin una variante identificada. O sea, sí lo van a presentar, pero no la tenemos tal cual. Y bueno, ¿para qué nos sirve como diferenciar si es una germinal o una somática? Pues el punto número uno sería como la asesoría genética. El germinal pues va a tener como riesgo de transmisión y conviene estudiar a los padres y a los hermanos. En cambio, si es somático, pues sería de bajo riesgo y pues ya como tranquiliza la consejería. Y pues dos sería como la estrategia diagnóstica. Si la genética germinal en sangre pues ya es negativa, pero la clínica y los biomarcadores son muy compatibles con un ALPS, por ejemplo, que tenemos TW negativos, B12 altas, FAS soluble altas, no hay que descartar ALPS. En este caso hay que buscar el FAS somático con NGs profundas como una secuencia de alta sensibilidad, una PCR digital o secuenciando en células enriquecidas con TW negativos. Sí. En somática, pues ya la variante no puede verse en el ADN germinal estándar. Pues hablando de las somáticas, pues aquí tenemos como la teoría de la hipótesis del doble golpe, que nos habla por qué algunos miembros se enferman de las familias y otros no. Y porque nos habla de penetrancia incompleta, porque suelen requerirse un segundo evento. El primer bloque de aquí arriba nos aparece la pérdida somática de heterogenicidad del alelo sano. Una célula hematopoyética adquiere una lesión nueva, por ejemplo, por pérdida de alelo, y se queda con dos copias defectuosas de esa célula, como podemos ver acá abajo. Y ya, pues el segundo bloque se ilustra como el segundo golpe germinal en la misma vía que nos habla del FAS o FAS ligando, que puede llevar a homocigosis o heterocigosis compuesta. Y pues ya nos habla de que después, el tercer bloque, el segundo evento ocurre en genes modificadores de la respuesta que empujan al fenotipo hacia ALPS. Y pues como en resumen, el primer golpe, pues se hereda que deja como la vía límite y el segundo golpe adquirido que apaga todo el FAS y eso ya hace que las células sobrevivan y se expandan. Ya aparece el ALPS. Ok. En cuanto a los hallazgos, empezamos con la carga linfoide. El conjunto de hallazgos compatibles con la linfoproliferación aparece prácticamente en todos los pacientes. Acumulado, pues tenemos como hasta el 100% y dentro de ese aspecto, lo más común nos habla de esplenomegalia y linfadenopatía hasta el 87% y la esplenomegalia en el 90%. La hepatomegalia acompaña casi la mitad, pues nos habla de un 45% y el linfoma ocurre en un mínimo hasta el 3%, pero el riesgo está aumentando respecto a la población general, por lo que pues sí requiere vigilancia.
Ahora, en cuanto a la autoinmunidad hematológica, la anemia hemolítica autoinmune está presente hasta en 53% y la púrpura trombocitopénica autoinmune 44%. Y con frecuencia coexisten, que nos haría como síndrome de Evans, y la neutropenia autoinmune aparece hasta en un 31%. Otras manifestaciones, pues menos frecuentes, nos hablan de urticaria, glomerulonefritis, hepatitis autoinmune y uveitis. Pues en laboratorio es habitual una hipergamaglobulinemia policlonal, sobre todo de IgG y IgA, que refleja como la activación de B crónica por falla de la eliminación de los linfocitos. Aquí para diagnosticar ALPS pensamos como en tres pisos. El requerido sería el uno, los accesorios primarios serían el 2 y los accesorios secundarios. Y cerramos con la genética pues escalonada. Aquí arriba podemos ver el algoritmo que parte de tres preguntas. ¿Hay linfadenopatía esplenomegalia crónica no maligna? ¿Hay aumento de T dobles negativos alfa beta? ¿Hay biomarcadores anormales como interleucina 10, Fas ligando soluble o interleucina 18 o vitamina B12? Y si la linfoproliferación persiste más de 6 veces y los T doble negativos alfa beta están elevados y ya cumplió el primer piso, pues ya pasaríamos como al segundo, que serían los accesorios primarios. Aquí nos habla de apoptosis por fase in vitro o en dos o más ensayos. Eh, el piso 3 serían los accesorios secundarios que completan el cuadro con interleucina 10, B12 altos, interleucina 18 y la histología compatible. Si no encuentro como una variante germinal y el fenotipo es típico, pues como les dije anteriormente, pues no separas, ya buscas el FAS somático con una secuencia profunda y si es posible, pues enriquecido con T dobles negativos alfa beta. Y si aún así no se identifica la causa y la apoptosis por FAS es como defectuosa, la categoría que queda, pues ya nos habla de un ALPS desconocido. Y si faltan criterios o hay tratamientos inmunosupresores por medio, pues ya es importante ver los diagnósticos diferenciales que vamos a ver más adelante. Y bueno, esta es como la tabla de criterios que vamos a ver. Los que necesitamos es linfoproliferación crónica más de 6 meses, no maligna y no infecciosa, T dobles negativos alfa beta elevados con cuentas linfocitarias normales o altas, con un umbral mayor a 1,5% del total de los linfocitos o 2,5% si hablamos únicamente de CD3. Los accesorios primarios, pues ya sería la apoptosis por fase alterada en más de dos ensayos independientes o una mutación patognomónica germinal o somática en faz ligando o con caspasa 10. Y los accesorios secundarios traen puntos de cortes como concretos. Por ejemplo, la interleucina 10 mayor a 200, la B12 mayor a 1500 nanogramos por mililitro y la interleucina 18 mayor a 500. Ya nos habla de histología típica revisada por un patólogo, citopenias o autoinmunes o IgG policlonal elevada, historia familiar con linfoproliferación crónica no maligna. Y para el diagnóstico, un diagnóstico definitivo necesita los dos requeridos más al menos uno primario. Para un diagnóstico probable nos habla de dos requeridos más uno secundario. Y bueno, aquí tenemos como hablando de los biomarcadores, que son distintivos los T doble negativos, alfa beta. Aquí es importante que pues sí tiene que ser alfa beta, porque cuando hacemos la citometría de flujo, pues en este caso hablamos de todas las células T. Aquí pues nos tendremos inicialmente los CD3, ya después en la segunda imagen, y aquí pues ya lo iremos diferenciando. En este caso tenemos los CD4 y CD8 negativos. Ahí es importante hacer, si nos habla de alfa, beta, gamma, delta, porque algunas ocasiones pues no pueden tomar como el marcador y los marcaría como T dobles negativos, pero en realidad tienen que ser alfa, beta. Y si no los marca, pues no tendría aquí como nada, que serían como en este caso de los que tenemos acá en la orilla, que son negativos para ambos. Entonces, aquí vemos que en este caso la mayoría de las células están concentradas en alfa beta.
Entonces, esto es lo que nos referimos cuando decimos que tiene que estar mayor a 1,5%. Entonces, viendo esto es como el diagnóstico que tenemos que hacer para que sea correcto. Porque después podemos tener como que nos dicen que sí, los T doble negativos están positivos, pero pues sí es necesario hacer como la división esta al final. Aquí el objetivo terapéutico va a ser como apagar la supervivencia y la expansión anómalas de los linfocitos, el control de la autoinmunidad y la linfoproliferación. Aunque el defecto primario pues es la apoptosis en faz, los linfocitos T doble negativos se mantienen por la vía de PI3K AKT-mTOR. Aquí en la parte baja vemos como en el mTOR C, por eso los inhibidores de mTOR como el sirolimus funcionan para este tipo de síndromes. Al bloquear, descienden de manera las T doble negativos, mejora la linfoproliferación y bajan las citopenias. La primera línea sería como el estándar de cuidado, el sirolimus, que lo usamos para el control sostenido de la linfoproliferación y las citopenias. Además, actúa como un narrador de esteroide. Y en la segunda línea hablamos como de micofenolato homofetilo, que nos hablaría que sería como un antiproliferativo que inhibe a las purinas. Es alternativa si si el sirolimus no se tolera o como combinación de autoinmunidad persistente. En citopenias agudas, los corticosteroides de curso corto para estabilizar. Y si hay citopenias B dependientes refractarias, aquí pues podríamos considerar el rituximab. Y pues también importante mencionar que el trasplante de células hematopoyéticas se reserva para una enfermedad refractaria con riesgo vital o cuando ya nos presenta como malignidad. El ZL4, pues ya pasamos a otro diferente síndrome, que es el freno de la coestimulación T. El RBA es quien mantiene ese freno en superficie. Cuando falla cualquiera de los dos, los linfocitos T van a quedar hiperactivos y pues ya vamos a tener infiltración multiorgánica y autoinmunidad severa. Aquí vemos como la sinapsis sin freno de CD28 del linfocito se une al CD80 o 86 en la célula presentadora de antígeno. Esa unión potencia la activación de T. Ahora, pues ya va a aparecer CTLA4, que va a competir con CD28 por CD80 y CD86, y al unirse retira esos ligandos de CPA mediante troglocitosis y así se apaga la coestimulación. Esto es especialmente importante porque los linfocitos T reguladores, donde el CTLA4 se expresa de forma constitutiva. Por el otro lado, el RBA evita que CTLA4 se degrade en lisosomas y facilita su reciclaje a la membrana. Si falta el RBA o hay insuficiencia de CTLA4, hay menos CTLA4 funcional en la superficie y eso nos habla de menos freno y más activación T. Por eso ambas entidades dan un fenotipo clínico pues casi idéntico de linfoproliferación, autoinmunidad multiorgánica e infiltrados linfoides de tejido. Cuando el freno, pues, propio falta, podemos sustituirlo con abatacept, que es lo que vamos a ver más adelante. Y pues aquí, pues prácticamente es lo que les decía anteriormente. Y pues nos habla de el abatacept, pero ahorita lo vemos completamente. Entonces, cuando falta el freno de ZL4 o el RBA no lo recicla, los linfocitos T van a quedar hiperactivos y esto se va a traducir en linfoproliferación crónica con autoinmunidad multiorgánica con frecuencia con perfil humoral tipo de común variable. Por ejemplo, hablando ya del espectro clínico, en ojos y en sistema nervioso central podemos presentar uveitis y infiltrados cerebrales que pueden aparecer. En la tiroides podemos tener tiroiditis autoinmune, en el páncreas diabetes tipo 1. En el pulmón podemos encontrar infiltrados e infecciones respiratorias. En los ganglios y vasos, linfadenopatía y esplenomegalia persistente. En el intestino podemos incluso encontrar enteropatía autoinmune con diarrea crónica y pérdida de peso. Y en el hígado se ha reportado hepatitis autoinmune. En sangre, pues es frecuente el patrón humoral
tipo común variable, vamos a tener hipogamaglobulinemia con IgG y IgA bajas. Las IgM suelen ser normales o bajas en las personas con esta enfermedad. Esto explica las infecciones sinopulmonares recurrentes. Y pues vamos a tener al mismo tiempo susceptibilidad a citomegalovirus y a virus de Epstein-Barr, por lo que se recomienda la vigilancia para el linfoma. Bueno, aquí, pues, vamos a hablar primero de la haploinsuficiencia de CTLA4. La herencia va a ser autosómica dominante con penetrancia incompleta, o sea, en una misma familia pueden existir portadores sanos. Y las proteínas de laboratorios nos habla de una disminución de CTLA4 en T reguladores activos por citometría de flujo. Y el inmunofenotipo típico va a ser expansión de T de memoria y T foliculares colaboradores circulantes. Y la deficiencia de LRBA, la herencia va a ser autosómica recesiva con penetrancia alta y suele iniciar temprano. Las proteínas del laboratorio vamos a ver ausencia o marcada reducción de LRBA en un Western blot. Y el inmunofenotipo va a cursar con un cuadro habitualmente más severo al que al CTLA4 con fenotipo de regulación similar. Eh, Aquí, pues el tratamiento va a ser como dos frentes. Pues primero va a ser sustituir el déficit tumoral para evitar el daño estructural. Y el segundo nos va a hablar de frenar la hiperactivación T que causa la linfoproliferación o el infiltrados. Para frenar como la hiperactivación, vamos a utilizar sirolimus. Es base para el control sostenido del linfoproliferativo que estábamos hablando previamente. Y después tenemos el abatacept, que restaura el freno de la coestimulación. Este es como muy especial en pulmón y el sistema nervioso central. Ahorita vamos a ver una corte realizada aquí con pacientes que recibieron abatacept. Si hay hipogama o infecciones, pues hay que indicar inmunoglobulina pues sustitutiva y la profilaxis antibiótica nos va a ayudar a prevenirlas también. Bueno, esta es una serie del INP con tres pacientes mexicanas con deficiencia del RBA. Las tres eran mujeres no relacionadas entre sí. La consanguinidad solo estuvo presente en una de ellas. Todas habían sido etiquetadas inicialmente como inmunodeficiencia común variable. De las tres, dos de las tres más bien iniciaron antes de los 2 años. La tercera a los 7. El inmunológico, pues el sello fue hipogamaglobulinemia. Tenían bajas IgG, IgA, IgM, más citopenias, principalmente trombocitopenia y linfopenia, con autoanticuerpos pues negativos. El compromiso pulmonar en las pacientes fue frecuente, tenían bronquiectasias, patrón restrictivo de virus polivo en atacar, y a nivel gastrointestinal podemos encontrar colitis con diarrea crónica. Todas recibieron inmunoglobulina mensual más inmunosupresores. Tras confirmar el RBA, se añadió abatacept y dos respondieron con remisión parcial y una persistió con una actividad intersticial y quedó como candidata para trasplante. Aquí pues vamos a resumir qué encontraron en cada paciente. Vemos a la paciente 1, la paciente 2 y la paciente 3. Eh, pues bueno, la paciente 1 inició a los 6 meses, la paciente 2 a los 7 años y la paciente 3 el diagnóstico de la inmunodeficiencia común variable, pues ya llegó a los 8, 2 y 9 años respectivamente. Ya vemos que la paciente 2 fue la que más temprana en diagnosticarse. Ya por el bloque de inmunología, pues como les mencioné anteriormente, pues todas tenían hipogamaglobulinemia. Y en cuanto a las citopenias, la paciente 1 te presentó trombocitopenia, además presentó atopia. La paciente 2 pues linfopenia. Y la paciente 3 también tenía trombocitopenia con plaquetas, pues ya muy bajas.
En cuanto a las infecciones, en la paciente uno presentó herpes zóster diseminado y neumonías, la paciente 2 con Aspergillosis fumigatis y Clostridium difficile, Clostridioides, y la paciente 3 presentó Shigella y Staph aureus, infecciones por esto. En lo gastrointestinal, pues, diarrea crónica en las tres, colitis ulcerosa en la paciente 2 y en la paciente 3. Y por el lado del pulmón, presentaron bronquiectasias, patrón restrictivo, que son recurrentes. La paciente 2 pues ya se añadió como vidrio despulido en la broncoscopía y la paciente 3 cursó con una enfermedad intersticial difusa. En cuanto a la genética, vamos a ver aquí como pues, cada panel de cada paciente. En la paciente uno el genotipo fue compuesto heterocigoto y la banda de LRBA, bueno, se ve un poco borroso, pero está presente y de intensidad similar al control. Es decir, que la expresión tenía una expresión conservada pese a aportar pues la variante. La variante en este caso se consideró delatoria por predictores, pero no impidió la expresión global del RBA. Esto encaja con un fenotipo clínico relativamente menos grave que las otras pacientes. En la paciente 2, pues tuvo una deleción de exones de 31 a 47 y pues la expresión, pues como vemos aquí, pues fue muy reducida con patrón de degradación. Aquí pues los autores plantean la posibilidad de existencia de una isoforma por splicing o alternativo que explicaría una banda débil cercana al peso molecular pues esperado. Esta es la paciente con truncación más extensa y peor evolución clínica, porque tuvo poca respuesta a Batacep, apoyándose de una correlación de como genotipo a fenotipo. En la paciente 3 tuvo una homocigótica, y pues en el Western blot podemos ver pérdida completa de la expresión del RBA. Aquí pues ya no vemos absolutamente nada. A pesar de la ausencia del RBA, la paciente sí respondió clínicamente a la Abatacept, lo que sugiere que bloquear CTLA4 con el Abatacept puede mejorar la disregulación inmunitaria, incluso cuando el RBA es indetectable. Entonces, las tres pacientes recibieron inmunoglobulina mensual con antibióticos profilácticos y tras confirmar el RBA se añadió el abatacept. Y pues como les mencioné, dos tuvieron remisión parcial. La paciente 1 mejora pulmonar, la paciente 3 sin actividad pues actual para el momento de la publicación de este estudio y la paciente 2 pues no respondió y se encontraba candidata para trasplante. Ya hablando de la ganancia de función de STAT3, la vía de JAK-STAT permanece encendida más tiempo y eso desbalancea la diferenciación de linfocitos T y favorece la autoinmunidad multiorgánica. Vemos que STAT3 es un factor de transcripción clave en la señalización de citopenias, por ejemplo, de citocinas, por ejemplo, interleucina 6, interleucina 10, interleucina 23. Primero, la interleucina 6, pues aquí en este caso se une a su receptor y activa dos JAK. Luego los JAK colocan un fosfato sobre STAT3 y al fosforilarse, pues STAT3 forma un dímero y se dirige al núcleo, en este caso, por ejemplo aquí. Dentro del núcleo, pues ya el STAT3 va a aumentar la transcripción de genes de respuesta que nos va a dar más supervivencia y más proliferación. Las mutaciones de ganancia de función de STAT3 van a provocar la fosforilación prolongada y mayor actividad transcripcional. Esto es lo que presenta el STAT3 activo, entrando como al núcleo, manteniendo los genes encendidos por más tiempo. Aquí por este lado. Y aquí el cuadro pues va a ser multiorgánico con linfoproliferación persistente y autoinmunidad. Lo más constante, pues, es la linfoproliferación maligna con adenopatías y esplenomegalías crónicas, citopenias autoinmunes frecuentes, a veces multiorgánicas. Aquí hablamos de anemias hemolíticas autoinmune, púrpura trombocitopénica y pues se puede encontrar neutropenia autoinmune. En el intestino y por el lado endocrino podemos tener enteropatía autoinmune con diarrea y pérdida de peso y endocrinopatías como diabetes tipo 1 y tiroiditis autoinmune.
La enfermedad pulmonar intersticial es posible y hay que vigilar la función respiratoria. Podemos encontrar en piel y en otros órganos daños como alopecia, psoriasis, hepatitis autoinmune, artritis y con menor frecuencia pues vasculitis. Son frecuentes pues los autoanticuerpos, por ejemplo, los ANAs, antiplaquetas compositivo y perfil inmunológico detallado, pues ya lo vamos a ver completo más adelante. Primero, los T reguladores. El número puede ser normal o alto, pero su función supresora es deficiente. Esto va a quitar el freno y va a facilitar la autoinmunidad. En CD8 positivos predomina un fenotipo de agotamiento con PD1 elevado y rasgos de senescencia. El resultado pues va a ser una mala contención a virus crónicos como el citomegalovirus o el virus Epstein-Barr. En los linfocitos B va a haber descenso de B de memoria con cambio de isotipo y aumento de CD21 low. Eh, Esto se asocia a hipogamaglobulinemia y respuesta vacunacional a las vacunas deficiente. En casos seleccionados, pues vamos a tener considerar inmunoglobulina de reemplazo, pues, pues ya que en realidad vamos a ver que en la corte pues fue la mayoría. Es frecuente la linfopenia con CD4 positivo, con sesgo proinflamatorio que contribuye a la disregulación global. Bueno. Aquí vamos a tratar dos cosas a la vez, que va a ser como apagar la señal sostenida de STAT3 y proteger al paciente de infecciones o daño estructural. Aquí, pues, la vía pasa por Jack y por eso y por el receptor interleucina 6. Por eso nuestras dianas son Jack con Jack Inhibs e interleucina 6 con tocilizumab, como los veíamos aquí. El tratamiento convencional, en brotes de uso corticoides, para ahorrar esteroides recurro pues ya al rituximab, cuando la citopenia es B dependiente, micofenolato, sirolimus o tacrolimus, ya vamos ajustando según el control clínico y los efectos adversos. La terapia dirigida en este caso serían los inhibidores de JAK, como el ruxolitinib o tofacitinib, que suelen mejorar las citopenias, la enteropatía y la enfermedad pulmonar intersticial. Aquí pues hay que vigilar el hemograma, la función hepática y riesgo de infecciones. También tenemos los antiterleucina 6 como el tocilizumab, que va a ser útil en subgrupos con inflamación marcada, como en artritis, con enteropatía y aquí tenemos que vigilar pues la química sanguínea, las pruebas de función hepáticas y la biometría hemática y los reactantes de fase aguda. Si hay hipogamaglobulinemia, pues vamos a indicar inmunoglobulina de reemplazo y siempre considerar la profilaxis antimicrobiana para prevenir bronquiectasias y daño pulmonar. Y el trasplante, pues, es reservado para enfermedad grave o refractaria. Y la supervivencia publicada, pues, ronda hasta el 62%. Bueno, esta diapositiva, pues, ya nos habla de un estudio, pues, pivote sobre el STAT3 con ganancia de función. Aquí podemos ver la portada con todos los autores que tuvo porque fue multicéntrica a nivel internacional. Bueno, aquí se reunieron 191 pacientes de 36 países, 36%, 37% provenían de Estados Unidos, 46% de Europa y el 17% del resto del mundo. Y bueno, vamos a ver que también incluye México. El objetivo fue definir el alcance clínico y genético, la historia natural, el tratamiento y la supervivencia global. Con este pues, tamaño muestral, los autores lograron establecer el espectro de la autoinmunidad, estimar frecuencias, identificar síntomas no reconocidos y proponer biomarcadores inmunológicos. Y bueno, aquí está México con Ian, nuestro paciente con ganas de función de esta 3, el único. Aquí en esta diapositiva podemos hablar que la supervivencia global es del 88% y el inicio de los síntomas ocurre muy temprano
con una mediana de 2,3 años y el diagnóstico llega normalmente tarde, hasta los 12 años como mediana. Esto implica como la carga de enfermedad que vamos a ver. Lo más común, pues vamos a ver en este lado, que es la linfoproliferación con hasta un 73%, seguido de citopenias autoinmunes en un 67%. Es decir, pues vamos a ver ganglios, esplenomegalia persistente y anemias hemolíticas, principalmente trombocitopenias y neutropenias. Una pista diagnóstica, pues vamos a ver que también se están presentes los linfocitos T alfa beta doble negativos con CD4 y CD8 negativos, y que se encontró hasta en el 83% de los evaluados. Además, también se encontró retraso del crecimiento, enteropatía, compromiso de la piel, pulmón, endocrino, articular, y las infecciones estuvieron presentes en el 72% de los pacientes. Por el lado de inmunología, tuvieron inmunodeficiencia celular en 37% y humoral en el 51%. O sea que no es solo como autoinmunidad, hay como un defecto inmune de fondo. Aquí, pues, vamos a ver que se identificaron 72 variantes únicas distribuidas en todos los dominios de la proteína N-terminal y la DVD, que es como la binding, y la transreactivadora, de que es el TAT del final. Esto confirma que el espectro, pues, genético es amplio y no se limita a un solo segmento del gen. El mayor porcentaje cae en la inicial, con hasta el 46%, y en la coil, que es como el central, hasta el 26%. Llama la atención que en la TAT, que podemos ver al final, tiene pocas variantes, pero tenemos dos hotspots como que acumulan a muchos pacientes, podemos ver aquí. Esto nos dice que la ganancia de función de esta 3 puede originarse por cambios en cualquier dominio, pero ciertas posiciones parecen tener como alto impacto funcional, pues como podemos ver acá. Aún así, desde el punto de vista pronóstico, la ubicación por dominio no explicó la diferencia de supervivencia en la corte. Hay una fase que nos habla este artículo, que es como una fase reconocible, podemos ver a estos pacientes que nos habla de caras redondas o orejas en asa, frente prominente, que es lo más se encontró principalmente. Como podemos ver en todos estos pacientes, pues sí se parecen algo. Labio superior fino y filtrum liso. Se ven en distintas edades y en distintos sexos los mismos. También la enfermedad pulmonar intersticial apareció hasta en un 43% y entre los que tenían, el 26% desarrollaron bronquiectasias. Podemos ver nódulos aquí y vidrio despulido. Aquí podemos ver cómo también a este paciente, principalmente que tenía los nódulos y las bronquiectasias, y estuvo 5 años de tratamiento con tofacitinib, con resolución de las opacidades después de todos eso, del año de tratamiento. Lo que se encontró también en este estudio, que los que hacen bronquiectasias, es que si tenían linfopenia de células B con una P de 0,003 y hipogamaglobulinemia hasta en el 22,6%, que le da una P de 0,06, excluyendo a quienes recibieron la depresión de B con rituxi. También se habla de colitis crónica activa con eosinofilia y metaplasia de células de Panet en el pulmón, infiltrado linfocitario, sin fibrosis marcada y ambas refuerzan como la disregulación inmune. En el cerebro, en los pacientes se encontró lesiones puntiformes de la sustancia blanca con un patrón como microvascular, consistente con cambios isquémicos crónicos y compromiso multisistémico pues de todo, porque también se encontró daños a nivel de la pared intestinal en la mayoría de los pacientes. Y bueno, en cuanto a la supervivencia,
tenemos que a la derecha la figura, pues esta, nos habla de la supervivencia global, pero aquí lo que también es importante es lo que le decíamos, que por el dominio por variante, pues no nos dio, no hay diferencias significativas con la supervivencia global de los pacientes. En cuanto ya nos fuimos hablando por lo que la sintomatología y el estado de los pacientes, lo que el predictor más fuerte fue la oxigenodependencia, que tenían una mediana de supervivencia de 13,2 años. Otros rasgos, pues, de mortalidad temprana que se encontraron fue la enteropatía, la hepatitis autoinmunes, con medias ya de 24 años, y falla en el crecimiento y dependencia de nutrición parenteral, que también fueron importantes y significativas en este estudio. Bueno, aquí vemos que en los pacientes necesitaron múltiples tratamientos. Una proporción notable, pues ya requirió más de 5 tratamientos, más de 5 líneas, lo que subraya pues la refractariedad de la enfermedad. Lo que fue más común en los pacientes fue el reemplazo con inmunoglobulina y corticoides. Se usaron agentes ahorradores como micofenolato y el sirolimus y rituximab y terapias dirigidas como tocilizumab y yaquinips. Pues ya los autores destacan como el beneficio clínico con los Jaki-Nips y en combinación o secuencia con el bloqueo de interleucina 6. En varios casos hubo mejoría del daño pulmonar y control de citopenias hasta retirar el oxígeno. Y por último, vamos a ver la hiperactividad en el PI3K, que es una inmunodeficiencia primaria con disregulación inmune de herencia autosómica dominante y se debe a mutaciones activadores en PIK3 o mutaciones con pérdida de función de PIK3. Aquí vamos a ver cómo al activarse la interleucina 2 recluta el complejo de PI3K formado por la subunidad catalítica y la subunidad reguladora que tenemos acá. Aquí pues tenemos que el PIB va a pasar a fosforilarse y se va a convertir en el 3 que va a ser como el activo. En el PK3, pues el PP3 va a ser como el imán que atrae AKT a la membrana para activarse. Y se, el AKT va a activar el emetor, que pues va a ser como la misma vía que veíamos al mismo tiempo, que va a programar la linfoproliferación y va a favorecer a la autoinmunidad. En el síndrome de activación por PI3K, los eventos suelen seguir como una secuencia temporal. Primero las infecciones, luego la linfoproliferación y más tarde la autoinmunidad en un subgrupo, pues malignidad ya al final, como podemos ver por este lado. Entonces, aquí podemos ver como en esta tabla, como en el inicio temprano tenemos las infecciones, en edad escolar pues ya la linfoproliferación persistente y la autoinmunidad con citopenias y enteropatía. Y pues los síntomas, el cuadro clínico característico aquí, pues la linfoproliferación, la hepatosplenomegalia, la autoinmunidad y las citopenias. Aquí, pues cuando se juntan como infecciones pulmonares recurrentes con linfoproliferación, que no se explican por otras causas, pues ya presentamos en este síndrome. Pues aquí los biomarcadores serían una IgM sérica elevada con IgG normal o baja, y si esto aparece en un paciente con el con la clínica anterior, pues ya sube mucho la sospecha. En el inmunofenotipo de linfocitos B, pues busco dos señales, los B transicionales aumentados y los B de memoria con cambio de su tipo disminuidos. Pues tenemos aquí dos mutaciones que nos da el APS1 y el APS2. Las infecciones respiratorias crónicas o recurrentes son similares en ambos, en el 1 hasta el 95% y en el 2 hasta el 2%. Las bronquiectasias son mucho más frecuentes en el 1. Las infecciones por herpes, pues también en el 1. Y la linfoproliferación benigna, pues va a ser similar. La autoinmunidad, pues sí vemos que es mucho más marcada en el 1 que a diferencia del 3. Y pues cada uno, no lo mencioné ahorita, pues, pero va a ser dependiente de la subunidad que está con falla.
Aquí, pues, el plan, pues, combina el soporte infeccioso con control de la disregulación y seguimiento oncológico. Si hay deficiencia de inmunoglobulinas, pues hay que colocar inmunoglobulina de reemplazo y profilaxis antibiótica según los antecedentes de los pacientes. Y si se documenta defecto severo, pues aquí hay que añadir profilaxis, además a neumocitis girovecii. Ya pues la terapia dirigida, ya existe como el inhibidor selectivo de PI3K que nos habla del lineolucidib para mejorar la linfoproliferación y citopenias, incluso la autoinmunidad. Pero también pues también nos sirve como dirigirnos al emetor con el sirolimus, que va a ser útil para la linfoproliferación y esplenomegalia. Y pues normalmente se usa cuando el lenolisilib no está disponible o no se tolera o como puente. Para brotes o como alrededores de esteroides, pues se pueden emplear como corticosteroides de curso cortos y micofenolato. Y se puede considerar rituximab para citopenias B dependientes. También el trasplante, pues para enfermedad grave y refractaria, y se decide pues por el caso. Aquí el leniolisib es un inhibidor oral potente y selectivo para PI3K. En el APS, la vía pues, está activa, está hiperactiva, y bloquear como tal esta vía va a apagar la señal de forma dirigida, pero hay que, o sea, vigilar como los síntomas para no irnos hacia el otro lado. Aquí, pues la selectividad, la concentración inhibitoria media para el gamma es muy bajo, mientras que para las otras isoformas alfa-beta del PI3K es mucho mayor. Esta preferencia explica como su eficacia y un perfil de seguridad más favorable de los inhibidores menos selectivos. Y pues en la clínica, esto vamos a verlo, porque es la figura de abajo, que va a haber normalización o reducción de los ganglios y mejoría del inmunofenotipo B con disminución de B transicionales y aumento de B vírgenes. Y bueno, eso sería como tal ahorita todo. Y pues aquí está como una tablita que nos sirve para diferenciar los tres con su patrón de herencia, los genes, la penetrancia, el mecanismo, pues la edad de inicio que mencionamos, la autoinmunidad y las citopenias que pues van a ser presentes en todos. Y también los órganos afectados que podemos ver la diferencia entre cada una de ellas. Estas ya si quieren le puedo tomar foto y o se las mando y ya después verlas porque ya no se alcanza. Y el perfil de inmunoglobulinas, si tienen infecciones recurrentes y los hallazgos inmunológicos. Y pues sería todo. Voy, ¿dónde está? ¿Cómo pongo la auxilio? Ah, listo, listo. ¿Alguna pregunta o algo así?